Licenciado, buen día. Compañeros, muy buenos días. A nosotros nos corresponde exponer la segunda parte de la MIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Nuestro grupo está conformado por Jorge Armando Canel, Pedro Bosch Tubac y su servidor Rodrigo Jacob. Costos del contrato. Incrementos de costos por la obtención de un contrato. Nos indica que una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Los costos incrementales de obtener un contrato son los costos en que incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente, en los que no han incurrido o si el contrato no se hubiera obtenido, como por ejemplo una comisión de una venta. Los costos de obtener un contrato, independientemente de si se obtuvo el contrato o no, se reconocerá como un gasto a menos que sean explícitamente imputables al cliente, independientemente que sea obtenido dicho contrato o no. Una entidad puede reconocer los costos incrementales de obtener un contrato con un gasto cuando tenga lugar si el periodo de amortización del activo que la entidad debía reconocer en cualquier caso de un año o menos. Costos de cumplir un contrato. Si los costos ocurridos en el cumplimiento del contrato con un cliente no están dentro del alcance de otras vías, por ejemplo la NIC 2 de inventarios, NIC 16 de propiedad, planta de equipo, NIC 38 de activos intangibles, una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir el contrato cuando los costos cumplan con los siguientes criterios. A. Los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato esperado. En la entidad puede identificar de forma específica. B. Los costos que generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer obligaciones de desempeño en un futuro. Y C. Si se espera recuperar dichos costos. Los costos que están relacionados de forma directa con un contrato. Está la mano de obra directa. Entre mano de obra directa podemos tomar como ejemplo los salarios y sueldos de empleados que proporcionan los servicios comprometidos directamente con el cliente. En la B están los materiales directos, entre ellos están los suministros utilizados para prestar los servicios comprometidos con el cliente. La C, distribución de costos que se relacionan directamente con el contrato o con actividades del contrato. Por ejemplo, están los costos de gestión y supervisión del contrato, seguros y apreciaciones, herramientas, equipo y activos de derecho de uso utilizados en el cumplimiento del contrato. De costos que son imputables de forma explícita según el cliente, según el contrato. Otros costos que incurren solo porque una entidad ha realizado el contrato, como por ejemplo está el pago a los subcontratistas. De costos que la entidad reconoce como gastos. Están los costos generales y administrativos, están los costos de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos para el cumplimiento del contrato que no se reflejan en el precio del contrato. Está la C, costos que se relacionan con las obligaciones de desempeño que satisfacen el contrato. En la D están los costos para los que una entidad no puede distinguir
Si los costos se relacionen con obligaciones de desempeño que no satisfechas o con obligaciones de desempeño que hayan estas hayan satisfechas. Amortización y deterioro del valor. Dice que un activo reconocido se amortiza de forma sistemática, que sea congruente con las transferencias al cliente de los bienes y servicios con los que se relaciona dicho activo. Una entidad actualizará la amortización para reflejar un cambio significativo en el calendario esperando de transferencia de la entidad al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona activo. Una entidad reconocerá un deterioro del valor en el resultado del periodo en la medida en que el importe en libros de un activo sea reconocido supera a por el importe pendiente de la contraprestación de la entidad que espera recibir a cambio de los bienes y servicios con los bienes que se relacionan a un activo menos los costos relacionados directamente con la producción de estos bienes y servicios y que no han reconocido como gasto. También nos indica que para determinar el importe de la contraprestación que una entidad espera recibir, una entidad utilizará los principios para la determinación del precio de la transacción y ajustará ese importe para reflejar los efectos de riesgo de crédito del cliente. Antes de que una entidad reconozca una pérdida por el periodo del valor de un activo reconocido, la entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro al valor de los activos relacionados con el contrato que sean reconocidos de acuerdo con otra norma. Después de aplicar la prueba de deterioro al valor, una entidad incluirá en el importe de libros resultante del activo reconocidos en el libro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece con el fin de aplicar la NIC 36 que trata del deterioro de los activos a dicha unidad de generadora de efectivo. Una entidad reconocerá el resultado del periodo una reversión de parte o todo el deterioro del valor anteriormente reconocido cuando las condiciones del deterioro dejen de existir o hayan mejorado. Siguiendo con la presentación, mi nombre es Jorge Armando Tecentenel. En este caso, la entidad tiene que presentar todos los contratos que impliquen con clientes. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en los estados situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la forma que se vea o dependiendo de si tiene beneficios o no, ya sea que este contrato sea como un activo o un pasivo. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. En este caso, tenemos lo que es por el lado de cuentas por cobrar y por el otro lado como una obligación, como un pasivo. Dice, una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar. También tenemos la otra parte que sería del pasivo. Un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes y servicios a un cliente, del que la entidad recibió ya una contraprestación, o bien sea contraprestación ya sea exigible del cliente. Un activo, aquí nos define lo que es un activo. Prácticamente en esta NIC, un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes y servicios que la entidad ha transferido al cliente. También nos dice, una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a recibir una contraprestación. Un derecho a contraprestación no está condicionado si solo se requiere el paso del tiempo para que sea exigible el pago de esa contraprestación. Por ejemplo, una entidad reconocería una cuenta por cobrar si tiene un derecho presente al pago
aun cuando este importe pueda ser sujeto a reembolsos en el futuro. Información a revelar. ¿Qué información está obligado a revelar las entidades? El objetivo de esta NIF de información a revelar es que una entidad debe revelar información suficiente para que los usuarios de los estados financieros comprendan la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. La información a revelar son los siguientes. Sus contratos con clientes también deben de haber juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en aplicación de esta norma a dichos contratos. Y tres, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Contratos con los clientes. Esta es también esta parte de la información a revelar. Dice que una entidad tiene que revelar todas las importes siguientes por el periodo de presentación, a menos que dichos importes que se presenten por separado en el estado de resultado integren de acuerdo con otras normas. Los contratos con clientes son dos que tienen que revelar. Primero son los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Dos sería cualquier pérdida por deterioro por el valor reconocido. También están obligados a revelar desagregaciones de los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos con clientes en categorías que presenten la información en que la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivos se ven afectados por factores económicos. Saldos del contrato. Eh, una entidad debe de revelar la siguiente información con respecto a sus saldos. Los saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar, activos del contrato y pasivos del contrato procedentes de contratos de con clientes, si no se presentan o revelan por separado, ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el periodo de presentación que incluyen el saldo del pasivo del contrato al comienzo del periodo, y tres, ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el periodo de presentación procedentes de obligaciones de desempeño que se satisfacen o parcialmente satisfechas en periodos anteriores, por ejemplo, cambios en el precio de las transacciones. Y agradezco por su atención. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Pedro Bochitubar. Les hablaré sobre las obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño es un compromiso que se transfiere a un cliente por un bien o un servicio. En pocas palabras, la obligación de desempeño es lo que ofrece en el contrato. La NIF 15 dice que se puede contabilizar de manera separada, salvo el caso de las obligaciones que tenga, que se contabilizará de manera conjunta. Les voy a dar dos ejemplos que se contabilizan de manera conjunta. El primer ejemplo es al contratar una línea contratar un plan. En este caso, pues nosotros necesitamos el plan, pero adicionalmente necesitamos el teléfono para que pueda ser uno mismo. Por ejemplo, no podemos contratar el plan y no tenemos teléfono, o al contrario, tenemos teléfono pero no tenemos plan. Entonces esto indica la NIF 15, que se puede contabilizar de manera conjunta porque uno depende del otro. El otro ejemplo es la hamburguesa y el cupón de descuento. En pocas palabras, de manera que compramos hamburguesas, automáticamente nos dan un cupón de descuento. Entonces esto quiere decir que la hamburguesa también forma parte con el cupón de descuento y se contabilizará de manera conjunta. Por ejemplo, si consumimos hamburguesas, por más consumo de hamburguesas nos van a dar más cupón de descuento.
No podemos solo tener cupón de descuento, pero no consumimos hamburguesas. Entonces necesitamos que del uno del otro para que sea uno solo. El segundo es la determinación del precio de la transacción asignada a las obligaciones de desempeños pendientes. Acá nos dice que el precio de transferencia hay que considerar algunas cosas. Primero, la contraprestación variable. La contraprestación variable son los descuentos, los incentivos y las devoluciones. Si esta contraprestación no se da, no se reconoce nada. La contraprestación variable tiene dos métodos estimados. Valor esperado. Ejemplo, vendo un producto a 10,000 quetzales y si lo entrego durante los primeros 10 días me gano un bono de 500. Si lo entrego a los 20 días me gano un bono de 400. Y si lo entrego durante 30 días me gano un bono de 300. ¿Cómo voy a calcularlo? Tenemos si lo entregamos en los primeros 10 días, que son 500, en los 20 días son 400 y en los 30 días son 300. Entonces la suma de esos suman 1200. Dividido entre 3 me da 400. Los 400 nos indica la NIF 15, que es el ingreso variable. Luego tenemos 10,000 quetzales que se vendió el producto. Esto ya se cobró a la venta del bien. Entonces tenemos el ingreso variable más la venta del producto, son 10,000 más 400, son 10,400, que esto es el total de ingresos. El precio de la transacción asignada a las obligaciones de desempeños pendientes. Dice, una entidad revelará la siguiente información sobre sus obligaciones de desempeños pendientes. Esto quiere decir que el precio de transacción, al asignarlo, tenemos 3 puntos importantes. El primero, el mercado. En el mercado dice, hay que evaluar todos los bienes y servicios que están vendidos, que se estime el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar y evaluar los precios de los competidores. El segundo punto es el costo esperado. Acá nos indica que hay que pronosticar los costos esperados de satisfacer una obligación de desempeño, ajustando un margen apropiado. El tercero es el residual. El residual es el precio total de la transacción menos la suma de los precios de venta. Este método es usado cuando el precio sea variable, o más bien el precio de venta es incierto. Por último tenemos los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias que surgen del curso de las actividades ordinarias de una entidad. Esto se debe reconocer los ingresos ordinarios cuando las obligaciones de desempeño sean satisfechas. Una obligación de desempeño es satisfecha cuando el control de los bienes o servicios estén debidamente reconocido o transferido al cliente. Muchas gracias por su atención.